Buen día, nuestro presidente, doctor Pedro Guevara López, a nuestro secretario Gabriel Sánchez Pérez, nuestros vocales, ingeniero Jesús Rodríguez Buendía, la doctora María Elena Mendiola y el ingeniero Alejandro Barajas García. Nosotros vamos a presentarles el proyecto del desarrollo de una aplicación Android para la clasificación de alimentos de la canasta básica mediante una red neuronal convolucional basada en visión artificial y captura de imagen mediante ESP32. Mi nombre es Gibran Aún González Santamaría y el nombre de mi compañero es Osvaldo Sánchez Chávez. No saber qué comida hay en la despensa o si los productos de la canasta básica ya comenzaron a dañarse provoca que la gente tire comida a la basura y gaste de más al ir a la tienda. Este proyecto consistió en crear una solución para revisar estos espacios de almacenamiento usando una tarjeta pequeña SP32CAM con sensor de cámara que toma fotos y las manda por internet inalámbrico a una base de datos en Firebase. Después se desarrolló una aplicación para celulares Android en Kotlin que recibe estas fotos y corre un modelo de visión artificial que es YOLO versión 8 Smart. Directamente esto en el celular para identificar los productos y mostrar si hacen falta. Para que la red neuronal aprendiera a reconocer los alimentos, se usaron técnicas de datos sintéticos, diseñando modelos en 3 dimensiones dentro del programa de Blender y programando scripts de Python que generaron miles de imágenes de forma directa sin tener que tomar fotos a mano. El sistema final demostró que se puede tener un registro claro de los productos desde el celular sin mandar la información a servidores externos y ayudando a las personas a organizar sus compras de forma muy clara. Continuando con el planteamiento del problema, aquí encontramos que la mayoría de las familias en México no lleva un registro real de lo que tiene en la alacena y todo lo dejamos a la memoria, lo cual provoca que compremos cosas dobles, que falte lo básico, o que la comida que se queda en los estantes de afuera, como por ejemplo la manzana, el plátano o incluso el aguacate, se termine echando a perder sin que nos demos cuenta, dañando así los demás productos. Nosotros, investigando las opciones actuales, nos dimos cuenta de que las cámaras normales no resuelven esto, ya que solo transmiten video y uno tiene que estar contando a mano las cosas a través de la pantalla. Por otro lado, los refrigeradores modernos que ya hacen este trabajo, pues son exageradamente caros y están fuera del alcance de las familias promedio. De ahí nace la necesidad de crear una opción de bajo costo que se pueda colocar en cualquier parte de la cocina para ayudar a identificar la comida de manera visual y organizar las compras del hogar. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil en Android para la clasificación y monitoreo del estado de los alimentos de la canasta básica, mediante la implementación de redes neuronales convolucionales entrenadas con datos sintéticos y captura de imágenes a través del microcontrolador SP32CAM. En esta sección de los objetivos específicos decidimos dividir el proyecto en 4 metas clave, las cuales fuimos cumpliendo paso a paso. Primero que todo, creamos y etiquetamos nuestro propio conjunto de imágenes utilizando Blender y scripts de Python. Con esto logramos generar el modelo 3D de los alimentos y automatizar el marcado de los recuadros utilizando el canal alfa, para así evitar tener que etiquetar cientos de fotos a mano. El segundo punto fue entrenar nuestro modelo de detección YOLO versión 8 Small en la plataforma de Google Colab. Metiéndole todo el dataset previamente generado, logramos exportar el archivo entrenado en formato ONNX para que este fuera compatible con dispositivos móviles. Como tercer punto, después programamos la tarjeta ESP32CAM desde Arduino para que ésta fuera capaz de tomar fotos por sí sola cada cierto tiempo y después las convirtiera a texto en base 64 para así mandarlas a la base de datos que tenemos en Firebase a través de Wi-Fi. Y ya como último punto, pues finalmente desarrollamos la aplicación móvil en Android Studio utilizando el lenguaje de Kotlin. Y aquí es donde metimos el modelo ONNX para que el celular lo procesara de manera local. También nos mostrara el monitoreo en pantalla y nos dejara poner las alertas en caso de que falte algo en el inventario. Pasando con los límites del proyecto, la aplicación móvil se desarrolla únicamente para el sistema operativo Android, por lo que no estará disponible para dispositivos iOS. El sistema no identifica el estado de descomposición interno de los alimentos. La clasificación se basa solo en imperfecciones físicas que sean claramente visibles en el exterior del producto. La cámara del SP32 tiene un campo de visión fijo, por lo que no cubre zonas ocultas si los alimentos se tapan entre sí. El hardware utilizado no incluye el sistema de iluminación independiente, por lo que el funcionamiento depende de la luz del lugar donde esté colocado. La aplicación no realiza compras de forma directa, solo enlaza la búsqueda de la tienda externa. En esta sección de los alcances detallamos exactamente qué es lo que nuestra aplicación y circuitos sí pueden hacer. Primero que todo, el usuario puede revisar la última foto que tomó el ESP32CAM desde su celular, esté donde esté. En cuanto llega la imagen, el celular lo procesa de manera local, identifica qué alimentos hay y les dibuja un recuadro encima con el porcentaje de acierto total de la detección. Además de esto, el usuario también tiene control para configurar cada cuánto tiempo quiere que el ESP32CAM tome una foto para actualizar el inventario. También, de igual manera, le dejamos configurar un límite para cada producto, de modo que si hay menos piezas de lo normal, el celular envía una alerta al usuario. Y como último punto, pues para hacer la compra más fácil, agregamos una sección de búsqueda en Mercado Libre con los 3 mejores resultados del alimento que ya se esté agotando. Y esto es directamente desde la aplicación a través de un botón. Pasando con la justificación, con este proyecto resolvemos el saber qué tienen en la cocina sin necesidad de comprar un refrigerador inteligente ni ningún electrodoméstico caro. Básicamente convertimos cualquier estante o alacena en un punto de monitoreo visual. Cuando un producto se está terminando, el celular manda una notificación, así la gente sabe justo a tiempo qué le hace falta y puede reponerlo directo desde Mercado Libre, evitando que la comida se eche a perder por no darse cuenta. Esto lo logramos mediante un SP32CAM y un modelo de inteligencia artificial que corre directamente en el teléfono, del cual no se depende de servidores externos ni se generan costos extra por procesamiento en la nube. Ahora, pasando al estado del arte, revisamos qué proyectos similares existen y cómo se relacionan con nuestro trabajo.
Nos enfocamos principalmente en tres de ellos. La primera fue una investigación de Estados Unidos en el cual se utilizaron datos sintéticos, o sea, imágenes creadas por computadora, para entrenar modelos de visión artificial. Ellos aplicaban una técnica para cambiar los fondos y las luces de los objetos 3D, obligando así a la red a aprender las formas reales. Esto nos sirvió de base pues, para ver que sí es viable entrenar una red neuronal con entornos virtuales, aunque ellos utilizaron computadoras y nosotros lo trasladamos a un dispositivo celular. Siguiendo con el estado del arte, el segundo proyecto fue desarrollado en la Universidad de Harbin Engineering en China y publicado en 2025 en la revista Journal of Real-Time Imaging Processing. En este artículo se presenta una versión refinada de Joule en su versión 8 que incorpora módulos como Faster C2F y mecanismos de atención SIM-AM, con el objetivo de reducir drásticamente el número de parámetros del modelo hasta en un 54.5%, y este trabajo es relevante para nuestro proyecto porque demuestra que es posible optimizar arquitecturas como Joule en su versión 8 para que funcionen de forma eficiente en dispositivos con recursos limitados, que es algo que se alinea directamente con nuestra necesidad de ejecutar el modelo de clasificación de alimentos localmente en un celular Android, sin depender de servidores externos. Y el último es un proyecto de Singapur en donde armaron un sistema de seguridad utilizando la misma tarjeta ESP32CAM conectada al Internet de las Cosas para mandar alertas a través de mensajes. Este trabajo pues, nos demostró que es totalmente viable utilizar hardware muy económico para tomar fotos y mandar notificaciones en la nube, aunque bueno, ellos se quedaron en detectar movimiento para seguridad y nosotros nos enfocamos en la clasificación y detección de alimentos. Empezando con el marco teórico, en este proyecto se usó Joule versión 8 Smart para la detección de frutas y verduras, donde el modelo fue entrenado con un dataset sintético generado en Blender mediante una técnica llamada Domain Randomization, que consiste en variar automáticamente parámetros como iluminación, fondo, escala y rotación durante la generación de las imágenes para que el modelo aprenda a generalizar condiciones reales sin haber visto nunca una fotografía real durante el entrenamiento, y se usó para la detección de productos empaquetados de despensa, donde el modelo fue entrenado con imágenes reales capturadas directamente con el sensor SP32CAM y etiquetadas manualmente en Label Studio. Continuando con el marco teórico, pero ahora enfocándonos en las herramientas de software utilizadas, tenemos Blender y Python, los cuales fueron empleados para generar el dataset sintético a través de scripts. Uno de ellos nos permitía mover y rotar los objetos 3D, así como también modificar parámetros en su iluminación. Otro script nos permitía calcular las bounding boxes basándonos únicamente en el canal alfa de cada renderizado, lo cual pues nos evitó recurrir al etiquetado y clasificado manual de cada alimento, tarea que realizamos única y exclusivamente en Label Studio. A diferencia de Blender y Python, lo cual fue con datos en su totalidad sintéticos, Label Studio trabajó solamente con datos reales, datos e imágenes reales. Por otra parte, el entrenamiento de la red neuronal se realizó en Google Colab. Esto pues para aprovechar el procesamiento gráfico en la nube que tiene y porque nos permitía exportar el modelo en formato ONNX. Utilizamos este formato ya que al importarlo en el celular, este lo ejecutará y procesará de manera local sin necesidad de enviar datos a un servidor externo. Para puente entre el hardware y software utilizado, utilizamos Firebase, ya que este maneja estructuras JSON orientada a eventos. Por ejemplo, en cuanto el ESP32CAM sube la captura en base 64, la aplicación detecta el cambio en el nodo y descarga la información. Bueno, finalmente, para la arquitectura de la aplicación utilizamos Android Studio y Kotlin, ya que este nos permitía utilizar corrutinas para que el procesamiento de la red neuronal corra en hilos separados, sin trabajar en la pantalla principal. Y por otra parte, la tarjeta ESP32CAM se programó en Arduino con C++, ya que este le daba la facilidad de leer de forma directa la memoria del sensor de la cámara y nos permitía también mandar los paquetes a través de Wi-Fi. Continuando con el marco teórico, el SP32CAM se usó exclusivamente para captura y transmisión. El microcontrolador inicializa el sensor, ejecuta un proceso de calentamiento de 8 frames para permitir que los algoritmos automáticos de exposición y balance de blancos converjan a los valores correctos. Captura la imagen resultante, la codifica en formato base 64 y la transmite vía Wi-Fi a Firebase Real-Time Database mediante una petición HTTP. Una vez completada la transmisión, el dispositivo entra en un modo de suspensión profunda. Pasando ahora a la sección del desarrollo, aquí explicaremos cómo se construyó el sistema. Como podemos observar en el diagrama, dividimos el trabajo en dos bloques conectados entre sí. Uno de ellos es la fase de entrenamiento y el otro la arquitectura operativa. Si observamos bien, en la parte de abajo, en la sección de fase de entrenamiento, primero utilizamos Blender y Python para generar los datos virtuales. Dichos datos pues, los procesamos en Google Colab para obtener así el modelo en formato ONNX. Una vez teníamos listo ese archivo, lo pasamos al siguiente bloque, o sea, al bloque de la arquitectura operativa, en donde aquí la tarjeta ESP32CAM toma una foto, la manda a la base de datos y después la aplicación descarga esa imagen, para así, mediante la integración local, poder aplicar el modelo ONNX. Dicho modelo pues, fue el que entrenamos previamente en la fase de entrenamiento. Y de esta manera el celular hace toda la identificación por sí mismo para poder entregar los resultados finales al usuario sin necesidad de depender de un procesamiento externo. Continuando con el desarrollo, el diagrama describe el flujo completo de operación del sistema desde que el SP32CAM toma una fotografía hasta que el usuario recibe una alerta en su dispositivo móvil. El ciclo inicia cuando el SP32 captura una imagen del anaquel y la transmite en formato base 64 a Firebase Real-Time Database a través de Wi-Fi. Firebase actúa como intermediario en la nube, notificando instantáneamente a la aplicación Android en cuanto detecta que el nodo de datos fue actualizado, sin necesidad de que la app esté consultando activamente al servidor.
y una vez que la aplicación recibe la imagen, la pasa al motor de inferencia local, compuesto por un modelo de YOLO versión 8 Smart, exportado a formato ONNX, que se ejecuta directamente en el procesador del teléfono, sin enviar ningún dato a servidores externos. Continuando con la parte del desarrollo, aquí podemos observar cómo creamos el conjunto de datos para entrenar el sistema. Primero que todo, seleccionamos 10 clases de alimentos de la canasta básica, incluyendo entre ellos frutas y verduras como por ejemplo manzana, aguacate, plátano, melón, entre otros. Lo que hicimos fue combinar dos fuentes de información. Por un lado, generamos 3000 imágenes visuales en 3D dentro de Blender, y por otro lado, para que el sistema tuviera una referencia del mundo real, capturamos 150 fotos reales de productos cotidianos en entornos de cocina. Para la parte virtual, utilizamos modelos digitales detallados con fondo transparente, lo cual nos permitió simular una enorme variedad de posiciones y tipos de iluminación. Y bueno, para la parte real, utilizamos Libre Studio para registrar las sombras reales y fondos verdaderos de un día a día. De esta manera, pues logramos así un entrenamiento completo que balancea tanto los datos virtuales como con los datos reales. Continuando con el desarrollo, esta imagen muestra la consola de Google Cloud en el momento en el que se inicializa el entrenamiento del modelo YOLO versión 8. En la parte superior se puede ver que el sistema generó automáticamente el archivo DataJam, que es el archivo que le indica al modelo dónde están las imágenes de entrenamiento, validación y prueba, y cuáles son las 10 clases de alimentos que debe aprender a reconocer, las cuales son aceite, aguacate, arroz, atún, frijol, leche, manzana, melón, plátano y zanahoria. Después observa la descarga automática de los pesos preentrenados en YOLO versión 8 Small, que es el punto de partida del modelo, en vez de aprender desde cero. YOLO versión 8 ya viene con conocimiento general de formas y patrones visuales, y a partir de ahí se especializa en nuestras 10 clases entrenadas. Continuando con el desarrollo, ahora explicaremos cómo interactúan los componentes mediante este diagrama de secuencia. Como podemos observar, el ciclo inicia cuando el ESP32CAM captura la foto e internamente la convierte a texto en formato base 64. De ahí el dispositivo transmite ese paquete de datos directamente hacia Firebase. En cuanto este paquete de datos llega a la nube, Firebase notifica, y lo que hace la aplicación Android es descargar la nueva imagen. Una vez abajo, el celular le pasa la foto a nuestro modelo ONNX integrado, el cual procesará y devolverá la lista de elementos detectados. Bueno, para finalmente, la aplicación muestra los resultados con sus recuadros en la pantalla para el usuario y revisa las cantidades. En caso de que detecte que hay menos piezas de las que hay configuradas, manda una alerta por faltantes. Al acabar este envío, la tarjeta entra en suspensión para reducir el consumo de energía hasta el siguiente intervalo que el usuario haya configurado dentro de la misma aplicación. Continuando con el desarrollo, esta imagen muestra la consola de Firebase Real-Time Database, la cual es la base de datos en la nube, donde el SP32 sube la información de cada captura, y hay dos nodos principales, config y SP32. El nodo config guarda un solo valor, el cual es sleep minutes, que define cada cuántos minutos el SP32CAM va a despertar, tomar una foto y volver a entrar en suspensión. El nodo SP32 contiene la información de la última captura tomada dentro de última captura. Ahí se guardan tres datos, el cual es el device ID, que identifica qué dispositivo SP32 envió la imagen que es la fotografía codificada en formato base 64, es decir, que es convertida a texto para poder transmitirse y guardarse fácilmente, y el timestamp, que es la fecha y hora exacta de la captura. En esta sección de desarrollo explicaremos las principales funciones de la aplicación basándonos en este diagrama de casos de uso. Bueno, como podemos observar, las primeras acciones le permiten al usuario visualizar no solo la última captura enviada, sino también visualizar las detecciones de alimentos para consultar su inventario. Además de esto, al usuario se le habilitan opciones de configuración, como por ejemplo para definir el intervalo de captura de la cámara o también para establecer un mínimo de cantidades para ciertos alimentos. Con esto configurado, el sistema queda habilitado para enviar alertas por faltantes. Y bueno, finalmente también se incluye una opción que le permite guardar imágenes en la galería de su mismo dispositivo. Continuando con el desarrollo, esta imagen muestra las maquetas de las 4 pantallas principales de la aplicación hechas antes de programar la interfaz real. Esto ayudó a organizar la navegación y el contenido de cada pantalla desde la etapa de diseño. La primera de izquierda a derecha es la pantalla principal con el título del proyecto y los botones de navegación hacia las tres funciones, las cuales son monitor SP32, configurar stock y lista de compras, además del botón principal para analizar una imagen. La segunda es la pantalla de resultados donde se muestra la imagen capturada o analizada dentro del contenedor de imagen y debajo la lista de alimentos detectados junto con su porcentaje de confianza, que es qué tan segura está la red neuronal de cada detección. Y la cuarta es la pantalla de stock, la cual define la cantidad mínima que debe haber de cada alimento. En esta sección de desarrollo, a través de este diagrama de clases, explicaremos la estructura interna del código para demostrar cómo se comunican los componentes en la aplicación. Como podemos observar, la pantalla principal, o sea, Main Activity, utiliza Firebase Repository para descargar la imagen de la nube. A su vez, también está utilizando al detector ONNX, y esto simplemente es para procesar la foto. Bueno, como resultado, este detector genera datos de tipo Food Item, los cuales simplemente tienen nombre y cantidad de los productos. Bueno, dichos objetos pasan a Inventor Manager, el cual simplemente nos sirve para actualizar el inventario de la alacena. Y finalmente, Alert Manager, el cual consulta los números para verificar las cantidades y activar las alertas en caso de que sea necesario. Continuando con el desarrollo, esta imagen muestra el entorno de trabajo en Android Studio. Durante la etapa de programación de la aplicación, del lado izquierdo se observa el explorador del proyecto con la estructura completa con los archivos Kotlin, además de la carpeta de assets, que ahí es donde está el modelo best.onNX, que utiliza la aplicación para hacer las detecciones, y la carpeta de layouts,
los cuales son los archivos XML, los cuales definen el diseño final de la aplicación. Y del lado derecho se observa el emulador, que está mostrando cómo se ve cada pantalla. En este caso, estamos mostrando la pantalla principal de la aplicación, que ya está renderizada con el título del proyecto y los botones de navegación funcionando. Continuando con los resultados, aquí podemos observar que hay 10 gráficas. Las primeras 3, que son pérdida de caja, pérdida de clase y pérdida de bordes en entrenamiento, son los errores del modelo durante el entrenamiento. Qué tan mal ubica las cajas, qué tan mal identifica la clase y qué tan mal afina los bordes. Aquí que bajen significa que el modelo está siendo entrenado correctamente. Las últimas 2 de esa fila, que son precisión y sensibilidad, son los aciertos durante el entrenamiento. Son qué porcentaje de lo detectado fue correcto y qué porcentaje de lo real se logró encontrar. Aquí que suban significa que el modelo está siendo entrenado correctamente. Y las 3 de abajo, que son pérdida de caja, pérdida de clase y pérdida de bordes en validación, son lo mismo que las primeras 3, pero medidas con validación, es decir, que son imágenes que el modelo nunca vio al entrenar. Las últimas 2 son precisión media promedio al 50% y precisión media promedio de 50 al 95%. La primera exige 50% de traslape entre la caja predicha y la caja real, y la segunda exige al 95%. Bueno, continuando con la sección de resultados, aquí comprobamos que la tasa de aciertos generales se mantuvo arriba del 95% en casi todas las pruebas. Si observamos la gráfica, sobre todo las barras azules, observamos un comportamiento muy equilibrado para las 10 clases de los alimentos que tenemos para la canasta básica. La información de la gráfica pues, se ve respaldada con la tabla, en donde se puede ver que el modelo aprendió a identificar cada producto de manera uniforme, demostrando así que combinar el dataset virtual con las fotos reales pues, funcionó a la perfección. En la tabla podemos ver dos columnas, las cuales tienen parámetros llamados MAP50 y MAP95. Básicamente, MAP50 exige un 50% de coincidencia para colocar el recuadro. Y MAP95, pues como su nombre lo indica, es un poco más estricta y eleva esa exigencia hasta el 95%. Pero como podemos observar, en ambos parámetros los valores son bastante elevados. Continuando con los resultados, podemos observar 2 capturas de la terminal de Google Colab tomadas directamente durante el entrenamiento, la de la parte superior de la época 1 y la de la parte inferior de la época 150. En la época 1, recién comenzando la pérdida de caja, estaba en 1.546, la pérdida de clase en 3.507 y la pérdida de bordes en 1.508. Son valores altos porque el modelo apenas empezaba a aprender. Y en esa misma época la precisión era de 0.856 y la sensibilidad era de 0.803. La precisión media promedio al 50% de 0.881 y la precisión media promedio de 50 a 95% apenas era de 0.371. En la época 150, al terminar el entrenamiento, esos mismos errores bajaron. La pérdida de caja de 0.694, la pérdida de clase de 0.554 y la pérdida de bordes a 0.998. Los aciertos subieron, la precisión llegó a 0.989 y la sensibilidad a 0.992. La precisión media promedio de 50 a 95 subió de 0.371 a 0.787, que sería más del doble. Ahora, para concluir, el sistema demostró que es posible automatizar el monitoreo de inventario de alimentos en el hogar con hardware de bajo costo, sin servidores externos ni suscripciones en la nube. La inferencia local con ONNX Runtime alcanzó hasta 4.9 milisegundos por imagen en dispositivo móvil, confirmando la viabilidad de YOLO versión 8 SMAD en Android. Esto debido a su tiempo de inferencia. El proyecto aportó evidencia sobre el uso de datasets sintéticos generados en Blender como alternativa al etiquetado manual. Como trabajo a futuro, se propone incorporar un historial de consumo semanal por producto y explorar datasets sintéticos para productos empaquetados. Gracias por su atención.